Entonces, los termotanques solares son equipos integrados y vamos a ver un poco, algunas cosas yo ya las dije, pero las voy a repetir de nuevo en cuanto a funcionamiento, características y los diagramas de conexión. Que todo esto va a quedar más claro cuando ustedes vayan a la clase práctica y ahí vean las distintas partes y cómo se van ensamblando cada parte del termotanque. ¿Mm? Bueno, entonces, este es el tubo de vacío. Yo le decía que son dos tubos. ¿Mm? Un tubo, son dos tubos concéntricos, uno dentro de otro. ¿Mm? Eh, y a su vez, ambos están, se hace un vacío, que eso es para mantener, o sea, para mantener el calor. O sea, yo lo que voy a hacer es ingresar calor, los rayos solares van a ingresar al tubo interno. ¿Mm? Y mediante el vacío yo voy a hacer, lo que hace ese vacío es mantener este, eh, esa temperatura aproximadamente, porque obviamente también hay pérdidas, pero son mínimas las pérdidas. ¿Mm? Eh, entonces tengo un tubo interno y un tubo externo. El tubo interno, en la cara externa, ahí está pintado de negro. ¿Mm? Ya que el color negro eh, atrae, podríamos decir así, como que atrae los rayos solares. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué otra cosa más hay acá? Tubo interno, tubo externo, una capa de absorción selectiva. Esa es la palabra correcta. O sea, yo digo que lo atrae, pero en realidad lo que hace es absorber los rayos solares y se lo pinta de color negro. En general, pero ese es el negro mate, porque hay distintos tipos de negro. El negro que se utiliza es el negro mate. El vacío que hay, que va a haber entre los tubos, eso es para, actúa como un aislante. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Entonces, bueno, a ver, volvamos a explicar esto, yo ya lo expliqué, pero lo volvemos a explicar de nuevo. Entonces, en la parte de arriba, acuérdense, eso se llama el acumulador. ¿Mm? Esto que está pintado con rojo y celeste, ese es el acumulador. Acá están los tubos que tienen una inclinación. ¿Mm? Entonces, la radiación solar llega a los tubos. ¿Mm? Atraviesa el primer tubo y yo les decía a ustedes que la radiación solar tiene una longitud de onda y una frecuencia. Al atravesar el primer vidrio, el primer tubo, son tubos de vidrio, al atravesar el primer tubo, la longitud de onda y la frecuencia varía. Y eso le impide poder salir de nuevo esa radiación solar. Entonces queda atrapada en el segundo tubo. Ahí va a quedar atrapado esos rayos solares. Y eh, a medida que van ingresando los rayos, van a ir quedando atrapados dentro de los tubos y eso hace que aumente la temperatura del agua. Recuerden que empezamos con agua fría, entonces empieza a calentarse el agua y el agua al estar caliente es menos densa y eso hace que empiece a ascender por el tubo hacia el acumulador. Eso es automáticamente. Se empieza a calentar el agua, se hace más liviano y asciende. Es prácticamente como yo les decía, los globos esos que se usan para la fiesta, que uno le prende una mecha y se empieza a calentar el aire dentro de esos globos y empiezan a ascender. Digamos que ese es el principio. Y eh, asciende el agua caliente y el agua fría que se encuentra en el acumulador baja. ¿Mm? Y esto va a ir así continuamente, va a ir sucediendo
hasta que el agua ya alcance la temperatura deseada para bañarse. ¿Mm? Em, en el caso de estos tubos de vacío, eh, la temperatura puede llegar hasta los 100 grados fácilmente, ¿m? De acuerdo al lugar donde yo me encuentre, pero estos tipos de tubos, el rango de aplicaciones, si bien figura en algunos manuales, van a encontrar que el rango de temperatura, o sea, cuál es la temperatura mínima y máxima que han medido, está entre 60 grados y 120, 130 grados. Eh, ¿m? Entonces, a ver, este sistema de que, o sea, el agua por densidad asciende y el agua más densa desciende, una asciende y la otra desciende, eso se llama, también es conocido como termosifón, ¿sí? Eh, Algo que creo que no dije es en cuanto a las resistencias de esos tubos. Son tubos de vidrio. Eh, por ahí alguno me pregunta o me preguntó, ¿qué pasa si cae granizo? Eh, el fabricante dice que resiste los tubos, están fabricados con una resistencia tal que le permite resistir granizo no grande. Bueno, yo desconfío de ese tipo de cosas. Yo tengo un termotanque de tubo de vacío en mi casa y yo le hice construir una malla metálica y la puse por encima de los tubos, de manera tal que si es una malla bien finita, eh, no son gruesos los alambres, así que prácticamente es mínimo eh, el proceso de obstaculizar esos rayos, ¿no? A través de los. Recuerden que, o sea, si yo pongo algo, es como que le estoy poniendo obstáculo a los rayos, pero al ser los alambres muy finitos, el entramado es finito, entonces tranquilamente pasan los rayos y no va a pasar un granizo, por ejemplo. ¿M? Y yo pensaba que me iba a variar el rendimiento, que iba a calentar menos y no me pasó eso, o sea, sigue calentando como siempre. Y yo estoy más tranquilo de que caiga granizo nomás. Total, yo tengo esa malla que le puse por encima, que es lo que recomiendan todo el mundo, ¿no? Para estar tranquilo, colocarle algún tipo de malla, de manera tal que si cae granizo, o sea, reboten ahí en la malla y no sobre los tubos, porque una que son caros, eh, va a ser un serio problema, ¿no? Bien. Otra cosa que acá están nombrando son acerca de el acumulador. Este, po- Posee en su interior un tanque de acero inoxidable y encima de eso tiene un aislamiento que es poliuretano, eh, y encima de eso va otro tacho de acero inoxidable, pero espejado, ¿no? O sea, se lo pule de manera tal que quede como espejado ese acero inoxidable. Ah, y al tener un poliuretano los tanques, eso va a hacer mantener el agua caliente 3 días, dice acá el apunte. Sí, aísla bien, bastante bien. Bueno, acá son, acá hay acá dice, son características técnicas. ¿M? Poliuretano, tanque interior, acero inoxidable, tanque exterior, acero galvanizado, pintado. Por eso esto es de esta marca, ¿no? Estas son las características, pero tranquilamente, o sea, yo he visto, no me acuerdo ahora la empresa que lo fabrica, que los tanques, el acumulador, el tanque interno y el externo, los dos son de acero inoxidable,
y el que está afuera, eso es pulido, de manera que quede como espejado queda. Bueno, acá están las características. Esta marca trae de 110, 165, 220 y 320 litros. ¿Mm? Acá siguen, ¿no? Mantiene la temperatura 72 grados. Mire la aislación de este termotanque. Tanque interior da la característica, la capacidad. A ver, acá hay una recomendación en cuanto al venteo. El venteo debe ser colocado y no debe ser obstruido o el equipo podría dañarse. Bien, a ver, repasemos primero lo que era el tubo de venteo. El tubo de venteo es como si fuera una válvula de seguridad. ¿Para qué cosa? Primero, me va a permitir, cuando yo esté cargando los tubos y el tanque, o sea, cuando acabo de armar el termotanque, está todo armado, entonces abro la válvula y empieza a ingresar agua a todo el equipo. Por el venteo va a empezar a salir el aire que yo tengo ahí acumulado, ¿no? Y aparte, el venteo, precisamente, o sea, ¿para qué es el venteo? Es cuando, dada la radiación en la que yo me encuentre y si yo no lo estoy utilizando, entonces este proceso de ir calentando el agua asciende, el agua fría baja, vuelve a calentar, se vuelve, queda agua fría, baja, esto va a ir increciendo, o sea que se va a ir aumentando la temperatura, este proceso es continuo y en algún momento va a empezar a hervir el agua. Cuando el agua empieza a hervir, ¿qué pasa con el agua? El estado líquido pasa al estado vapor y ese vapor va a empezar a salir por el tubo de venteo. Si yo no tengo un tubo de venteo, ese vapor se va a acumular en la parte superior del tanque interno y en algún momento va a ser tal la presión que va a hacer reventar todo el tanque con, con serias consecuencias, ¿no? Si hay cerca gente, o sea, va a quemar, o sea, problemas serios de seguridad va a haber. Entonces, ese tubo de venteo no debe taparse, es necesario poner un tubo. em, Así que, por eso es la importancia del venteo, ¿no? Después, ¿qué dice? Lo mismo no debe tener codo, debe ser claro. O sea, es un tubo, o sea, el tubo de venteo es un, es un caño que se coloca ahí donde va el venteo de determinadas dimensiones, 20 centímetros por arriba. El mismo no debe tener codo, debe ser instalado en línea recta y 20 centímetros por arriba del nivel de agua del tanque de agua fría o del tanquecito de presionado. 7 está instalado. ¿Mm? Esas son las medidas en las que yo tengo que poner el largo del tubo de venteo. El tanquecito de presionado es opcional. Yo ya les dije, eso mismo también, el tanque de presionado. eh, sí, eso es opcional. El problema, ¿para qué era el tubo, el tanque de presionado? Es eh, para mantener la presión de entrada de agua al equipo. Pero hay un problema. Para la zona, por ejemplo, donde hace mucho frío o hay temperaturas de bajo cero, que es la zona donde ustedes viven, eh, eso se congela. Entonces, al otro día va a llevar tiempo descongelar eso para que vuelva a funcionar todo el equipo. Entonces, por lo tanto, no se recomienda en la zona donde están ustedes el usar ese tanque de presionado. O si no, va a haber que hacerle algún tipo de aislante eh, de manera tal de que no se congele. ¿Mm? Los tubos no se congelan porque los tubos van a estar en contacto con el tanque, con el acumulador. Y recuerden que ahí hay agua caliente, entonces no se va.
no se van a congelar los tubos de vidrio. ¿Qué otra cosa más tenemos por acá? Bueno, este sería un esquema del acumulador. También ahí está el kit eléctrico, que es la resistencia que yo ya también le hablaba. La barra de magnesio, eso también, yo ya le hablé de la barra de magnesio, que eso era para el tema del agua dura, que en la zona de la puna, eso es sumamente importante porque eh, ustedes tienen agua dura en la zona donde ustedes están. Entonces la barra de magnesio lo que va a hacer, va a evitar que se deposite en la cañería o en el mismo acumulador esas sales que llevan las aguas duras. O sea, esas sales van a reaccionar con la barra de magnesio y van a pasar a la solución, se dice, y bueno, va a seguir su camino. En caso de que no reaccione con ese magnesio, se va a empezar a depositar en todo lo que es la cañería o en el termotanque. ¿Mm? Eso va a ser disminuir la eficiencia y en algún momento puede obstruirlo totalmente y no va a pasar agua por las cañerías, ¿no? Esto es un termotanque presurizable, ¿cómo funciona? ¿Mm? Eh, el agua fría que entra al equipo desciende por densidad de los tubos, los rayos inciden en los tubos tricapa calentando el agua. El agua caliente asciende al termotanque, el vacío en los tubos. Bueno, esto se repite de nuevo. Bien, esto ya hemos explicado. Bueno, prácticamente, o sea, esto es presurizado, la parte del termotanque es lo mismo. Si acá dice circuito de cobre, esto debe ser, este es parecido, similar al otro equipo, pero eh, va a llevar, tiene un circuito de cobre, donde eso va a llevar el agua presurizada. ¿M? Acá están, a ver, ahí está, a ver, la serpentina de cobre dentro del acumulador. Entonces, a ver, eh, la serpentina, los diámetros, bueno, acá están todas las características. Mantiene 72 horas, la capacidad también es 165, 220, 320. Ahí están las estructuras. Estos son termotanques integrados. Bueno, en este caso, entrada de agua fría presurizable, entrada de agua fría no presurizable, barra de magnesio, entrada de agua fría no presurizable, salida de agua caliente no presurizable, salida de agua caliente presurizable. O sea, el sistema de cobre, en ese sistema, eh, en ese sistema por ahí va a circular el agua a presión, a determinada presión. O sea, digamos que eso sería lo único distinto del otro equipo. ¿M? Eh, y esto sería el termotanque high pipe, que eso también ya lo había explicado, lo explicamos de nuevo. En este caso, también son tubos de vidrio y en su interior tengo un tubo de cobre. ¿M? Esto está cerrado en ambos extremos y en su interior posee un- una sustancia, un líquido, que lo que hace, ese líquido, cuando comienza a funcionar esto, se encuentra en la parte de abajo, está frío. eh, entonces, estos son los tubos y la cabeza del tubo de cobre está dentro del acumulador. ¿M? Entonces, a ver, ¿qué pasa? El,
los rayos solares atraviesan los tubos de vidrio, queda atrapado y empieza a calentar estos tubos de cobre que se encuentran en la parte de abajo con color celeste. Ahí están esos líquidos. Entonces, al empezar a calentarse, ese líquido va a llegar a un momento que se vaporiza. ¿Mm? Al vaporizarse, hay un cambio de estado. De líquido pasa a estado de vapor y comienza a ascender por este tubo. ¿Mm? Asciende por el tubo y llega a la parte que se encuentra arriba del tubo de cobre, y como eso está, el cobre está en contacto con el agua fría, va a haber ese vapor, al encontrarse con una pared fría, se condensa, ¿sí? O sea, vuelve otra vez de nuevo al estado líquido y entrega calor. Al hacer eso, el cambio de estado, entrega el calor que tenía el vapor, lo entrega al tubo de cobre, y el tubo de cobre le va a entregar el agua, y de esa manera se empieza a calentar el agua. Entonces, el, ese líquido que pasó a estado líquido, o sea, venía como vapor, se choca con la pared superior del cobre, entonces al estar frío eso, se condensa ese vapor y pasa a estado líquido y desciende por el tubo y se inicia de nuevo el proceso. De nuevo se calienta, pasa a vapor, asciende por el tubo, choca contra el extremo superior, que va a estar más frío, entonces se condensa y baja de nuevo. ¿Mm? De esa manera va entregando el calor. Eh, bueno, y acá en estos 4 puntos está lo que le acabo de decir. Estos son las características. ¿Mm? Acero inoxidable, mantiene 72 horas, poliuretano es el aislante, las capacidades son 150, 200 y 300. Largo de pipeta 1700, largo del bulbo 90. Bueno, anticongelamiento mayor o igual a menos 35 grados centígrados. Ahí está en la parte de abajo, ve lo que se sobresale del cobre, y esa parte, ese extremo es el que va dentro del acumulador o del tanque. ¿Mm? Bueno, esto es para agregar una válvula. El modelo THP se instala eh, una válvula de sobrepresión en equipo. La presión máxima del equipo es de 6 kilos. La válvula debe ser regulada para que antes de superar dicha presión se accione, liberando del equipo el exceso de la misma. Eso es para, en caso que vaya, o sea, se van acumulando los vapores y vaya a querer explotar esto. ¿Mm? Entonces, ese THP es una válvula de seguridad. Entonces, a ver, termosifón AG, termosifón IN, estos son los distintos tipos de equipo. ¿Mm? Presión de trabajo 0202 o bomba a la salida. ¿Mm? Intercambiado interno, no, este sí. Rendimiento en zona fría, bueno, 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 excelente. El que mejor anda es el THP. ¿Mm? Entonces, acá, en esta tabla, están, están las indicaciones para saber cuál es el mejor modelo. ¿Mm? Entonces, acá, lo primero que hay que tener en cuenta es, eh, esto es un cambio cultural, ¿no? ¿En qué sentido le digo esto yo? Eh, si ustedes están acostumbrados a llenar una bañera para bañarse, bueno, esto no es para eso. Los termotanques es para darse una ducha rápida de unos minutos, porque supongamos que ustedes tengan un termotanque de 100 litros, si ustedes están, no sé,
gastan los 100 litros, bueno, el próximo que se quiera bañar no va a tener agua. ¿Mm? Así que por eso son, se están estimados, acá seguramente, a ver, ya vamos a entrar a ver cada caso, pero lo primero que hay, o sea, es lo primero que hay que aclarar, que no sé si, yo creo que nunca hablé esto, pero eso es algo a tener en cuenta. Eh, Estos son para darse ducha, nada. A menos que uno viva solo, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, listo, no hay problema, puede gastar. Pero si son varios integrantes de la casa, este, esto va a haber que explicarle bien a las personas de que o se puede distribuir, o uno se bañará a la mañana, otro al mediodía, y a la noche serán los últimos, dependiendo de si le da el tiempo para calentar el agua, ¿no? Porque recuerden que el agua está caliente, yo uso el agua, entonces me va a ingresar agua fría, baja la temperatura, y tengo que darle un tiempo al equipo que vuelva a subir la temperatura. ¿Mm? Bueno, entonces, a ver, cantidad de personas que utilizan el equipo, dice, se estima 5 tubos para 50 litros cada persona. ¿Mm? Ejemplo, 4 personas, 5 tubos son 20 tubos. 20 tubos es uno de 200 litros. ¿Mm? Ese sería un estimativo, ¿eh? En casa solo de verano se puede estimar 3 a 5, 4 tubos por persona. Ejemplo, en casa de verano, 4 personas por 375 tubos son 15 tubos. ¿Mm? Eso sería un equipo de 150 litros. ¿Mm? Eh, Otro tópico sería, ¿en qué región del país se encuentra? Si se encuentra en la región patagónica o en zonas con frecuentes tormentas de nieve, recomendamos elegir el modelo THP High Pipe, ya que tiene mucho mejor rendimiento en zonas frías. ¿Sí? Eh, en zona centro y norte del país, donde no haya frecuentes tormentas de nieve, el modelo termosifónico o TEPIC presurizables serán suficientes. ¿Mm? El de termosinfónico es el tubo de vacío. ¿Mm? Tendrá bomba presurizadora a la salida del equipo solar, no a la entrada del mismo. Digamos que eso es en el caso de que yo tenga un equipo presurizado. O sea, presurizado, cuando hablan de eso es porque eh, existe una bomba y está a presión. ¿Mm? Si la respuesta es sí, entonces puede elegir el modelo termosifónico, pero deberá calcular que el caudal de salida sea igual al de entrada. Si la respuesta es no, estará presurizada, entonces puede elegir el modelo termosifónico. No recomendamos elegir el TEPIC sin bomba presurizada, ya que la serpentina interna de cobre reducirá la presión existente. Ajá. El circuito de agua de consumo se encuentra presurizado en su totalidad. Si la respuesta es sí, entonces, bueno, todas estas son recomendaciones para este tipo de equipo, ¿no? Eh, eh, ¿Alguna característica? Innovasol. ¿Mm? Por eso depende el fabricante, va a variar, va a tener distintas formas, o sea, tiene sus variaciones, no todos son lo mismo. En general, sí, pero hay cosas que tienen sus variaciones. Conexiones de acero inoxidable de 304, acero inoxidable de 304 de 2 milímetros de espesor, soldada al tanque interno de forma automática. Ajá. Bueno, esa es la forma que fabrican los tanques. ¿Mm? Prueba de pérdida. Eso es para ver si es que tiene pérdida el tanque antes de inyectarle el poliuretano. ¿Mm? El poliuretano sería el aislante. ¿Mm?
acá dice que en el proceso de producción de poliuretano convencional se utilizan compuestos conocidos como isocianatos que resultan tóxicos para el medio ambiente, por lo que los equipos Innovasol utilizan green poliuretanos sin isocianato. Además de tener una durabilidad superior, hace de nuestro termotanque un verdadero producto al servicio de la sustentabilidad. Es muy interesante eso. Capa poliuretánica de 55 milímetros en todo el equipo, incluyendo los laterales. O sea, todo va ahí inyectado con esa capa de green poliuretano. Estas son las conexiones del kit eléctrico cercano al borde para un fácil ajuste del mismo. Acá va a ir la resistencia. A eso se refiere. ¿Mm? Ahí están, ¿ves? La resistencia. Ahí en la parte superior debería estar el termostato, que eso también yo ya le expliqué. El termostato es el encargado, o sea, yo con el termostato, yo lo que voy a hacer, voy a fijar la temperatura a la que yo quiero que empiece a funcionar la resistencia. Eso es lo que hace el termostato. Si yo fijo, por ejemplo, a 50 grados el termostato, entonces, cuando el agua del acumulador llegue a 40 grados, en ese caso, el termostato detecta esa temperatura a 40 y deja pasar la corriente eléctrica por la resistencia y se empieza a calentar el agua hasta llegar a 50. Una vez que llegó a 50 grados, el termostato corta el paso de la corriente. ¿Mm? Esto es de manera automática, ¿sí? Claro, dice que las uniones plegadas del termotanque, todas son hacia abajo para evitar filtraciones de agua por lluvia. O sea, los pliegues donde están las uniones siempre va a estar en la parte de abajo. En este caso, la barra de magnesio, dice, está incluida en el equipo que, como le decía la vez pasada, que depende del fabricante, algunos incluyen y otros no lo incluyen. No incluyen la barra de magnesio. Eso le cobran. O sea, eso tienen que pagarlo aparte. ¿Mm? Por eso ya va a depender del fabricante. Esto es, ahí está. Estas son las características de los tubos de vidrio. Vidrio borosilicato, espesor, medida, resistencia al granizo, hasta 25 milímetros de granizo lo tolera. Este, yo he visto en todo el norte alguna vez granizo más grande que eso. Por eso es que yo no correría riesgo. En el caso que ustedes tengan algún equipo de estos, deberían buscar la forma de hacerle una malla, una, una estructura con una malla, de manera tal de que los granizos reboten en la malla esa y no sobre los tubos de vidrio. La vida media son 15 años. En algunas publicaciones yo vi que le dan 20 años la vida útil de un tubo de vidrio, ¿no? Este dice 15 años. Bueno, ahí están las características de los tubos de vidrio. Bueno, acá están mostrando las virtudes de tener otro tipo de aleaciones, los tubos, ¿m? Que le va a dar mayor rendimiento. Por ejemplo, dice acá,
En un día nublado en invierno, 20 tubos captan la energía suficiente para calentar 200 litros a 45 grados, ideal para la ducha. O los mismos 20 tubos con la misma energía captada calienta 250 litros a solo 35 grados centígrados, una ducha fría. No se dejen engañar por los que no saben. Si el equipo tiene mucha capacidad en relación a los tubos, se pierde mucho rendimiento y el ahorro termina siendo inferior. Claro, o sea, acá se refiere de que por tener, o sea, tanque, o sea, que por tener tanques grandes, eh, por ahí uno dice, ah, bueno, con mayor capacidad de tanque es mejor. Y por ahí, al ser más grande, va a tener un rendimiento menor y es probable, eso es lo que está diciendo acá el fabricante de esta marca, eh, o sea que va a tener un menor rendimiento. O sea, cuando se habla de rendimiento acá en estos equipos, se está hablando de la temperatura que va a tener el agua, ¿sí? Cuando tiene mayor rendimiento, quiere decir que va a calentar, las temperaturas finales del agua va a ser bastante elevada. Acá están los tubos. Nosotros realizamos un estricto control de calidad de los tubos previo al envío. Si ustedes van a comprar, o sea, eso ya son recomendaciones, fíjense, vienen en caja y adentro vienen con envoltorio de Tergopol, de manera tal porque es material muy frágil. eh, Cuando ustedes compren alguno de estos equipos, lo que, o sea, se lo dejan en su casa, lo primero que tienen que hacer es decirle que abran las cajas y controlen que realmente los tubos estén sanos, ¿no? Porque si el tubo está roto, ese tubo ya no sirve. Y digamos que ahí, esa es digamos, dentro de es la parte frágil de acá del equipo, ¿no? O sea, para que no sean estafados de que no, que el tubo le han entregado sano, porque eso se presta para malos entendidos. Eh, entonces, si a ustedes le dejan este equipo en su casa, tienen que hacer abrir las cajas y controlar que realmente los tubos estén sanos. ¿Mm? Crea muchos problemas el tema de esto. Y los tubos no son baratos, así que por eso es necesario controlar realmente que estén sanos, que no haya fisuras ni nada por el estilo. No debería tener nada de esas cosas. Bueno, dice detalle para la instalación. Todos los manuales recomiendan que el ángulo ideal para que tiene que tener los tubos es la latitud de la localidad más 15 grados para favorecer la perpendicular del colector en invierno. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Eh, o sea, ¿cuándo va a ser la mayor transferencia de energía? ¿Cuánto va a ser la mayor transferencia de energía a los tubos? O sea, que me va a calentar el agua. Es cuando los rayos son perpendiculares a los tubos. En ese momento pasa eso. O sea, la mayor cantidad de rayos van a atravesar los tubos, pero si ya tiene una ligera inclinación donde no es perpendicular, entonces va a ser menor la radiación que va a pasar por los tubos, por lo tanto, va a calentar menos el agua. Ahí están los ángulos, fíjense, a 75 grados, prácticamente, si tiene 75 grados la inclinación de los tubos, en ese caso, está en invierno y en verano, estas son la trayectoria del Sol. En invierno, el Sol es como que se achata con respecto al horizonte y en verano está más perpendicular a, o sea, es como que el Sol está pasando por arriba de mi cabeza en verano. Al mediodía va a pasar por arriba de mi cabeza. Viene del oeste, del este, perdón, viene del este y pasa al oeste. Bueno, va a pasar al mediodía por arriba de mi cabeza en esa dirección va a pasar. En verano, en invierno se achata en esa posición que está ahora, ¿ves?
¿Y por qué yo quiero que en invierno sea perpendicular a los rayos? Porque en invierno, digamos que este, la posición del sol es cuando menos radiación tenemos. O sea, la situación más desfavorable del equipo para calentar el agua es en invierno. ¿Mm? Porque recuerden, ¿qué pasa en invierno en cuanto a la trayectoria solar? El sol en verano, recuerden que la Tierra gira alrededor del sol, ¿no? La Tierra va girando alrededor del sol y en verano la distancia entre Tierra y Sol es la más cercana. Por eso es que hace tanto calor, porque está en su mínima distancia. En el caso de invierno es al revés. La distancia entre Sol y Tierra es la más grande. Por lo tanto, llega menos radiación en invierno a la Tierra. ¿Mm? Entonces, para aprovechar esa mínima radiación, yo voy a necesitar que los tubos estén de manera perpendicular a los rayos esos que van a venir en invierno, para aprovechar todo, o sea, digamos que no quiero que pierdan ningún tipo de rayo porque ya sabemos que los rayos son pobres en invierno. Con esa inclinación, yo ya estoy cubierto, ¿sí? Pero la inclinación que vienen ya los equipos es suficiente para cada luz. En el caso de nosotros que vivimos en el norte de Argentina, o sea, no hay mucho problema con esto de las inclinaciones. ¿Por qué cosa? Porque las radiaciones en invierno y en verano siempre son elevadas por el lugar en donde nosotros nos encontramos. Eso, en las primeras clases yo les decía a ustedes que eh, existen 5 lugares en el mundo donde existe mucha radiación y la puna de Salta y Jujuy es una de esas 5 lugares mundiales. Entonces, yo creo que no hay que preocuparse mucho por la inclinación. Si bien acá lo explica, pero este, el porqué de la inclinación, en caso de que usted por ahí, algunos a mí incluso me decían, ¿por qué no le ponemos seguimiento solar? O sea, ¿qué es eso en el caso de que ustedes no sepan lo que es? Para el caso de los paneles fotovoltaicos, recuerden que esto era térmico, ¿no? Acá nosotros atrapamos radiación térmica para calentar agua. En el caso de los paneles fotovoltaicos, lo que hago, yo atrapo radiación solar para generar energía eléctrica. En ese caso, existe lo que se llama, yo voy a querer que mi panel fotovoltaico lo siga a donde va el sol. Yo voy a necesitar que esté siempre perpendicular. ¿Mm? Para obtener la mayor cantidad de radiación que me entrega el sol. Y yo voy a querer que todo el día pase eso. Entonces lo que se hace el seguimiento solar. ¿Y cómo se hace eso? Con una computadora que tiene un software muy caro, eh, y esa computadora va a estar conectada a una serie de equipos mecánicos que eso, o sea, la computadora le va a ir diciendo qué inclinación tiene que tener a medida que pasa la hora, qué inclinación tiene que tener ese panel fotovoltaico. Eh, con el profe Dinare, el año pasado fuimos nosotros a la planta solar que existe en la entrada de Cafayate y eso en la Puna Salteña. Y nosotros estábamos, no recuerdo la cantidad de paneles que había ahí, pero menos que la que ustedes tienen en Jujuy. Recuerden que la que tiene Jujuy de Cauchari es 1.200.000 de paneles. O sea que ustedes si están en el medio de Cauchari, van a ver paneles por todos lados se ve panel. O sea, el horizonte, panel. De cualquier lugar que ustedes miren, siempre va a haber panel. Van a estar rodeados de panel. En el caso que nosotros fuimos, también pasaba lo mismo, nada más que no hay 1.200.000. Y lo que me llamó la atención fue que no me acuerdo, un minuto, cada instante, se escuchaba un ruidito y ese ruidito era el, el que hacía que el panel se incline para un lado, siguiendo la trayectoria del sol. Cada tantos minutos se escuchaba un ruido y se inclinaba un poco el panel para que esté siempre perpendicular.
En ese caso sí es necesario que haya un seguimiento. En este caso no hace falta. Es suficiente con la inclinación que tiene. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos importantes para el equipo en una instalación? La presión de trabajo y el tanque de presionado. La presión de trabajo en un caso de un termotanque de tubo de vacío, o sea, lo que hay que tener cuidado con eso de presión de trabajo es que eh, el, si yo el tanque lo elevo mucho con respecto al termotanque, eso va a hacer que me ingrese agua a una presión más elevada que la que con la que tiene que trabajar el equipo, ¿sí? Y eso puede hacerme romper los tubos de vidrio o va a haber problemas, ¿sí? Entonces, yo no, ahora no sé si tengo, creo que no, pero en otros trabajos yo le pasé una instalación completa donde ahí decía qué altura tenía que haber entre el termotanque y el tanque de reserva, que es la que le envía el agua al termotanque. Tiene que tener eh, 1,5 metros, creo, si mal no recuerdo, es lo máximo. O sea que si entre el termotanque y el tanque de reserva hay 2 metros, este, me va a estar ingresando agua a mayor presión que la que puede trabajar el termotanque y es probable que se rompa en algún lado. No debería pasar eso. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Venteo, o sea, estamos viendo las partes más importantes del equipo, ¿no? Otra cosa importante sería, bueno, y el tanque de presionado es para evitar que me ingrese agua a mayor presión. Pero como le digo, si ustedes tienen en invierno temperatura de congelamiento, entonces ese tanque presionado no conviene instalar, ¿m? Porque se congela. ¿M? Esa es la respuesta. El venteo obligatorio, eso también es sumamente importante, colocar el venteo, porque eso me va a evitar que el equipo explote en el caso de que el agua empezó a hervir y me está produciendo vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si empieza a hervir el agua y empieza a salir a producir vapor? Entonces ustedes miran eh, el equipo, si se encuentra en la parte baja de la casa, si ustedes miran hacia arriba, van a ver que empieza a salir un humo blanco del termotanque y es que está saliendo por ese tubo de venteo. Eh, Va a salir por el tubo de venteo y entonces está funcionando bien. Eh, También no es bueno que, digamos, que siempre esté saliendo eh, vapor por ese tubo de venteo. No es bueno, no es bueno que siempre esté saliendo, eh, porque eso va a ir aflojando las distintas, o sea, puede salir vapor y también incluso depende la temperatura que exista dentro del termotanque, puede haber incluso puede salir agua, ¿no? Y eso va a ir aflojando toda la empaquetadura del equipo, entonces no conviene que suceda eso muy seguido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso generalmente más va a pasar en épocas de verano. En ese caso van a tener que empezar a tapar algunos tubos hasta que encuentren cuál es el punto donde deja de hervir el agua. ¿M? Se va tapando con alguna lona, se lo tapa y digamos que esa es la forma de apagar esos tubos, ¿no? O sea, de que dejen de funcionar, que no le dé la radiación solar. Otra cosa es utilizarlo, ¿no? En caso de que no estén utilizando el equipo, deberían taparlo al equipo para que no trabaje, ¿sí? Eh, Otra cosa importante son la protección térmica de cañería, el antirretorno nocturno, la válvula mezcladora, ¿m? Que como yo les decía, la válvula mezcladora también es, es problemática en la zona donde haya temperatura bajo cero,
porque esa válvula mezcladora era la encargada de mezclar el agua caliente que viene del equipo con el agua fría del tanque de reserva. Eh, eh, yo fijo tiene ahí la manera de fijar una temperatura y por la parte de abajo de esa válvula baja el agua a esa temperatura. El problema de esa válvula es que si hay baja temperatura, eso se va a congelar. De noche se congela, entonces es un problema. Y es complicado el tema de aislar eso. O sea, lo conveniente en ese caso, si hay temperatura bajo cero, es no tener esa válvula mezcladora. La mezcla la van a tener que hacer dentro de la casa. Otro punto importante es la barra de magnesio. Bueno, eso yo ya lo expliqué. Eh, entonces, a ver, ¿cómo serían los pasos para instalar el equipo este? ¿Mm? Primero, en 5 pasos. Entonces, primero, proyectar el equipo. ¿Qué quiere decir eso con proyectar el equipo? Es ver en dónde lo voy a instalar. ¿Mm? El espacio físico, o sea, lo voy a colocar en el techo. O sea, eh, por ahí hay algo obvio acá, pero para alguna persona por ahí a veces no es tan obvio, y es que estos equipos trabajan con sol. O sea que si yo tengo un árbol cerca o si tengo alguna estructura de la casa que me le va a dar sombra al equipo, entonces debería tratar de evitar eso y buscar el lugar donde siempre reciba radiación solar. ¿Mm? Porque la hora que no reciba sol, esa hora el equipo no calienta el agua. ¿Mm? Eh, Ver que no haya cono de sombra, dice acá, ¿eh? Es lo que le estoy diciendo. Otra cosa sería tener las herramientas necesarias. Eso también es sumamente importante. Recuerden que eh, aparte del equipo, eh, yo voy a hacer instalaciones, o sea, tengo que conectar el equipo a la cañería de agua. ¿Mm? Entonces voy a necesitar, eh, lo que mejor anda es, eh, eh, a ver, ay, no me voy a acordar ahora. La cañería, termofusión. Ahí está. O sea, lo que mejor anda ahora es termofusión, es simple y fácil de instalar. Eso es lo que se recomienda. Los caños son un poco caros, pero andan bastante bien. ¿Mm? O sea, tienen una vida útil bastante larga esos caños. Eh, y tendría que tener, lo único que necesitaría para la termofusión es la termofusora. eh, y bueno, y saberla manejar, que no es complicado. Eso hace el profe cuando hagan la parte práctica, él va a ir con el equipo y van a ver que no es tan complicado. Para el caso de que exista alguno que no sepa manejar ese equipo, ya va a ver que no es tan complicado. Entonces, primero era proyectar el equipo con estos ítems que están, estos 3 ítems que están al costado. Segundo sería armar la estructura. Antes de armar la estructura, lo que se debería ver es el techo. ¿Cómo es el techo? A ver, pensemos primero que vamos a colocar la estructura en un techo, ¿no? Entonces, debería ver cómo es el techo. El techo es losa. El techo, si fuese losa, entonces no, digamos que la mejor, sería la mejor opción es, porque solamente me tengo que instalarlo, no tengo que hacer algo extra. Pero en el caso de que sea chapa, eso ya va a tener una inclinación, o el techo, supongamos que sea, yo digo losa, pero me imagino que la losa horizontal, pero puede ser que tenga una inclinación. En el caso de inclinación o que sea techo de chapa con inclinación, en ese caso ya voy a tener que armar algún tipo de estructura de manera tal de que el acumulador siempre esté en posición horizontal. Entonces tendré que ver la forma de que quede horizontal y para eso voy a tener que soldar, poner alguna estructura, armar alguna estructura para
levantar, o sea, tiene son cuatro barras verticales, entonces tendré que jugar con la altura de las barras, de buscar la forma de levantar la parte de atrás, de adelante, de manera tal que quede horizontal. ¿M? Eh, digamos que ese sería el más complicado, ¿no? Entre paréntesis, porque eh, una vez que ya se acostumbren a hacer, vean la forma, siempre van a hacer de esa manera y bueno, ya no va a ser tan complicado. Pero tienen que hacer una estructura con hierro, o sea, o pueden soldar, no sé, eso ya hay mucho, depende cómo sea el techo. ¿M? Entonces, una vez que tengo definido eso, he visto el techo, veo cómo va a ser. Ah, otra cosa que se me olvida, es ver por dónde va la cañería de agua. ¿M? Eso también es importante porque eso va a depender también dónde voy a instalar el termotanque. Siempre tratando el termotanque de que esté en lo más cercano por donde está la bajada de la cañería de agua que va a los sanitarios, ¿sí? Si no, eh, voy a tener que poner cañería que me lleven hasta ese lugar. O sea, voy a gastar plata en caño. Eh, Me preguntan acá cuántas llaves de paso lleva. Y eso ya va a depender de la instalación que yo tenga, ¿no? Eh, este, Eso depende de la llave de paso. Obviamente tiene que haber una del tanque de reserva, voy a tener que instalar una llave ahí de paso y otra llave de paso va a tener que tener el termotanque. O sea, así a priori, y depende de los equipos, te diría que son dos. Eh, y depende cómo son las conexiones que estás haciendo, porque depende, o sea, depende el techo, va a ser, hay muchas cosas que van a cambiar. ¿M? Uno por ahí, uno cree que, o sea, lo mejor sería que yo te digo, mira, siempre va a poner dos llaves de paso. Y resulta que no, que depende del techo. Vos, por ahí vos vas y te encontrás con cada techo o con casa que por ahí le tocó un mal albañil y le construyó la casa con desastre, entonces a veces te das con sorpresa y vos tenés que adaptarte a las construcciones y, y resulta que tenés que colocar más llaves de paso de las que vos estás acostumbrado a poner. Por eso va a depender, en general va a depender eso. Armar la estructura, bueno, una vez que yo ya sé dónde lo voy a instalar, he tenido eh, la precaución de ver, o sea, por dónde va la cañería, a los sanitarios, el tema de la sombra, ¿m? No le tiene que dar sombra al equipo durante el día, en lo posible, porque hay veces que no queda otra, entonces, bueno, tendré que poner en lugar de manera tal que por lo menos al mediodía, que es donde más radiación hay, este, trabaje bien el equipo. ¿M? Digamos que eso no es lo mejor, pero bueno, dada la situación. Ah, y la otra puede ser instalar el techo en el jardín, pero eso ya yo voy a tener que pensar en ver la forma si yo lo pongo en el piso, ya tendré que buscar la forma con alguna bomba a la salida del termotanque, elevarlo, o sea, o buscar la forma de hacerlo ingresar a la casa, ¿no? Por eso lo más fácil es ponerlo en el techo. Eso también va a depender de la situación, ¿no? Eh, Entonces, una vez que he visto todas esas cosas, ya tengo el lugar decidido dónde lo voy a poner. Entonces comienzo a armar la estructura, teniendo cuidado con los tubos, que es la parte más frágil. Armo la estructura. eh, una vez que armé la estructura, coloco el tanque, eh, lo ajusto y después realizo el conexionado de todo el sistema de cañería. Una vez que está la estructura con el tanque, todavía no pongo los tubos. Los tubos es al último. Eh, Una vez que coloque el acumulador,
el tanque acumulador, entonces comienzo a hacer las conexiones. Em, También de paso ya voy viendo en dónde voy a colocar, o sea, si tengo decidido poner una resistencia, tengo que ir a ver la parte eléctrica. O sea, dónde, eso también, a la hora de instalar el equipo, también debería ver eso. O sea que, dónde tengo eh, circuito eléctrico, dónde me llega, porque de ahí voy a tener que sacar corriente para llevar para la resistencia. ¿Mm? O sea que donde más cerca me quede, ese es el lugar más apropiado. Por eso, a la hora de elegir el lugar, voy a tener que tener en cuenta, o sea, por dónde va el circuito eléctrico, por dónde va la cañería de agua. Eh, digamos que van a ser dos cosas que voy a tener que tener muy en cuenta a la hora de elegir el lugar donde voy a instalar el equipo. Una vez que hice las conexiones, ya conecté todas las conexiones. Una vez que conecté, procedo a colocar los tubos de vacío eh, con mucha delicadeza. Eso se lo dejo para el profesor, porque él tiene digamos que eso se entiende mejor cuando vean, pero bueno, se coloca agua con detergente y con sumo cuidado, ahí ya le va a enseñar a él cómo se lo pone, porque estos tubos son muy frágiles. Si ustedes hacen una determinada presión inapropiada, se quiebra el tubo y sale caro el tubo. ¿Mm? Eso él se lo va a explicar y lo van a entender mejor cuando lo instalen. Y me van a entender por qué, y van a entender por qué le digo esto. Em, ¿Qué otra cosa más? Ah, bueno, los accesorios. Los accesorios, bueno, este, yo le decía el kit eléctrico, por eso ya depende del fabricante, ¿no? Hay algunos fabricantes que, o sea, de estos accesorios hay algunos que vienen y otros que ustedes lo tienen que comprar. O sea, viene dentro del precio de todo el conjunto o se lo venden por separado. Depende. El kit eléctrico, bueno, eso es, puede ser un accesorio. El ánodo de magnesio, eso también. Ya vimos que era. La válvula termostática, mezcladora de tres vías, que ya también le expliqué. Tanque de presionado flotante, esto también ya se lo expliqué. Esto es para controlar la presión que ingresa al termotanque. Y este es el controlador que también vimos. Esto es para el caso de que yo quisiera eh, colocar sensores, o sea, es una caja que eso se lo colocaría en la parte baja de la casa, en algún lugar donde yo quiera instalarla. ¿Y qué cosa me va a dar ese controlador? Me va a decir, por ejemplo, la cantidad de agua que tengo en el termotanque, eh, el, el nivel, el nivel de agua que tengo en el termotanque. Eso es sumamente importante porque creo que también ya le hablé los problemas de que se vacíe el termotanque. Eh, mm, ¿Qué otra cosa? Eh, lo que a mí me interesaría saber es el nivel y la temperatura que tiene el agua. Esos dos sensores son sensores que van conectados a es una caja que tiene una mirilla y ahí, no sé si está ahora no sé, bueno, a ver, ya es probable que esté más abajo. Y si no, yo ya les mostré a ustedes donde ahí, en una caja, donde ahí le va a decir temperatura del agua tanto. Eh, y son sensores que están dentro del termotanque que le va a decir temperatura y el nivel de agua que tengo. Que yo creo que son dos cosas importantes a tener en cuenta para, para evitar tener problemas. Esto sería el kit eléctrico, donde ahí está la resistencia. ¿M? La resistencia trabaja con 1500 watts a 2000 watts, 220, termostato regulable con perilla de 30 grados centígrados. ¿M?
O sea, eso es lo que yo le digo a ustedes, fijan la temperatura a la que quieren que el termostato le empiece a hacer circular corriente por la resistencia y empieza a calentar el agua. Esto, recuerden, la resistencia es para cuando está nublado, ¿sí? Y acá, estos tienen, o sea, no dice en qué lugar de Argentina será, pero acá, según esto, dice que un 20% del consumo normal en todo el año, porque en general depende de dónde esté instalando este equipo. Por ejemplo, en la Puna no, tienen poco, al año tienen pocos días nublados. Más se da, por ejemplo, en la zona de Salta y Jujuy, que son climas más templados. Ahí sí son más días nublados y ahí es donde es más necesario utilizar la resistencia. Pero según el fabricante dice que es un 20% del consumo normal en todo el año. De todas formas, eh, es, es poco el uso de la resistencia al año. Si usted va a estar dado de acuerdo a los nublados. O sea, sigue siendo una buena inversión el tener un termotanque, a pesar de que va a haber día nublado y yo voy a usar corriente de la red, ¿no? Este fabricante dice que le entrega una barra de magnesio necesaria contra la formación del sarro, eso también yo ya se lo expliqué a ustedes. Esta es la válvula mezcladora, ¿m? Regulable entre 30 y 60 grados. Ve en la parte superior, ahí dice B5, 4. Esas son las temperaturas. Yo regulo la temperatura. Mezcla automáticamente agua fría y agua caliente. El punto rojo es la caliente, que es la que viene del termotanque, y la celeste es la que viene del tanque. Eh, esto es, o sea, ¿para qué esto? Dice que aumenta la vida útil del sistema. O sea, ¿qué quiere decir? Supongamos que siempre me está bajando 100 grados y bueno, yo voy a tener que tener una muy buena cañería y que esté preparada para resistir siempre 100 grados la cañería. ¿M? Eh, no se da todo el año esos 100 grados porque lo más probable es que sea solo verano. En invierno no va a llegar a 100 grados. Pero está el problema de que esto se congela. Si, se, si logran solucionar ese problema, entonces sí se podrá instalar. Si no, no. Este es el tanque de presionado que tiene un flotante, ¿ve? Cuando la presión del agua es mayor, esto corta el agua, no deja pasar. Actúa como corte una vez que se llena el equipo con agua. Una vez que está todo el equipo lleno de agua, esto no deja ingresar más agua. ¿Mm? La presión de trabajo sea menor a 0,2 kilos por centímetro cuadrado. El problema de esto, que esto también se congela. En zonas donde eh, existe el riesgo de congelamiento, no es recomendable el uso. ¿Mm? Ah, acá está el kit, ¿ve? Del controlador, ¿ve? Viene haciendo una caja y ahí están, ¿ve? Ahí se marca la temperatura. ¿M? Controlador inteligente desde el interior controla el nivel de agua y de llenado, controla la temperatura, encendido de resistencia. Eso también me puede decir si está funcionando la resistencia o no. Programable por horario, funciones de seguridad, capacidad de encender bomba de llenado o cinta resistiva, dice. Estos son los colectores en general. Colectores en general. Este, acá yo voy a tener, ¿ve? High pipe, atmosférico. ¿M? Son distintos sistemas para comparar. ¿Eh? ¿M? Sistema, high pipe cerrado, forzado. Presión máxima de trabajo en circuito solar, 6 kilos. Requiere vasos de expansión y válvulas de seguridad. Controlador, cantidad de tubo, bueno.
Son las características. Son las características de los distintos tipos, ¿eh? Bueno, acá están los precios, pero, o sea, yo, con el problema que hay con la inflación, el dólar, no sé si estarán actualizados estos valores, así que no, yo que ustedes no ni los miraría, pero bueno, estos son equipos con serpentina, sin serpentina. Eh, digamos que estos son presurizados, son, ¿m? Y yo creo que o sea, para una casa yo no le veo la utilidad de este tipo de equipo. O sea, con un equipo de tubo de vacío suficiente. O de última, el high pipe que anda bastante bien para la zona donde hace frío, dice. Sistema de climatización del hogar solo con apoyo al sistema de caldera, sistema presurizable. Ah, lo que están haciendo acá no lo están usando solamente a estos equipos para, eh, para sanitarios, sino también para climatizar el hogar. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo voy a usar el agua caliente para calentar la casa. A eso se refiere esto. ¿Mm? Bueno, estos son los cálculos para Buenos Aires, dice. Colector de 30 tubos, área de captación, consumo promedio por metro cuadrado de losa radiante, tiempo promedio diario de encendido de la caldera, 13 horas. Bueno, 0,8 y si es Buenos Aires, en Buenos Aires hay más días nublado y no hay tanta radiación como en esta zona. ¿Mm? Esto era para el caso de piscina. ¿Mm? Fíjense en este tipo de equipo, son unas gomas este, que se colocarían arriba del techo. El problema de esto es que el rendimiento es muy bajo, ya que el viento, al pasar el viento por encima de esa goma, les trae calor. El calor que yo he logrado acumular, lo estoy extrayendo, algo va a quedar de calor, y bueno, ese algo es lo que va a bajar a la piscina y me va a calentar el agua. ¿Mm? Este, pero bueno, o sea, es un sistema económico, eh, y yo en bibliografía he leído que entre 5 y 10 grados puede aumentar la temperatura. Ve, acá dice, aumenta la temperatura entre 7 y 10. Material, EPDM de alta calidad, muy resistente al cloro, UV y químico. Claro, porque esto va a estar a la intemperie, está eh, bajo los rayos solares. Muy sencilla instalación, 100% ecosustentable, larga vida, 15 años. Ajá. Presión mínima y máxima de trabajo, material de los colectores, etileno, propileno y dieno. Esos son los materiales que quiere decir EPDM. Pues esos son parientes de los plásticos, ¿sí? Alta resistencia a los rayos UV, cloro químico. Ujú. Medida de la plancha colectora, 132 centímetros por 300 centímetros. Porcentaje de cobertura del espejo. O sea, esto, una vez que yo lo conecté y empezó a trabajar esto, es recomendable que la piscina esté, tenga cobertor, que se le ponga un cobertor en la noche también para mantener la temperatura que yo he logrado elevar. De noche lo tengo que tapar a la pileta. En ese caso es probable que se logre aumentar un poquito más la temperatura del agua. Las ventajas de estos equipos son resistentes a los UV, cloro, distintos químicos, la vida útil es larga,
sencilla colocación. Puede trabajar incluso en techo plano o patio, o sea, se lo puede poner en el piso. Entonces, ¿qué es lo que no voy a necesitar? Un filtro para evitar que impurezas entren en el colector y puedan taparlo. Una bomba. Es, claro, yo no les conté, pero esto puede trabajar de manera natural o también puede, o sea, yo puedo aumentar la transferencia colocándole una bomba. En este caso, ellos recomiendan colocar una bomba para hacer circular el agua desde la piscina hasta los colectores. Un controlador de flujo, bombas de la piscina, pasa por un filtro al colector, retorno del colector, piscina. ¿Mm? Al colector, a la piscina, cerrado el colector. O sea, esto es para ir, o sea, de esta manera yo voy a poder eh, controlar el calentamiento del agua y cuando y también voy a proteger, el filtro me va a proteger que no vayan impureza al colector. ¿Mm? Claro, esto es para el caso, si la bomba es muy potente, tengo que cambiar el circuito. ¿Mm? Bueno, esto ya, acá están vendiendo esto ya. Precio especial al gremio, requisito previo, bueno, todo esto ya es el flete a transporte en Cava, nosotros no estamos en Cava. Bueno, acá están vendiendo los equipos estos. Bien, entonces, bueno, acá con números, acá va a demostrar, o sea, que los equipos solares, o sea, el ahorro, y fíjense en los números con respecto al gas envasado, gasto de red eléctrico, ahí están comparando. O sea, la verdad que se gasta, se ahorra bastante. Eso sí, se ahorra bastante con esto. Y no, esto es la parte económica, ¿no? Pero no tenemos que olvidar qué cosa, de que estamos contribuyendo con el medio ambiente, ¿no? Bueno, acá, acá le hace una serie de preguntas, le dice cómo hacer para, este, sirve para calefaccionar, se puede. Si el día fue lluvioso, bueno, si el día muy frío, de noche tendré agua fría, o sea, se mantiene el agua caliente de noche, se mantiene. Bueno, estos son cosas medio simples. Y en día muy frío, además de la aislación de tanque al vacío en los tubos, eh, claro, el high pipe es lo que yo le decía para la zona B, donde hace mucho frío, el high pipe anda bastante bien. Bueno, estas son dudas frecuentes de fácil respuesta. ¿A qué temperatura calienta el agua? Debido a la aislación del equipo, la temperatura, la temperatura oscila entre 50 y 90 grados, dependiendo la ubicación geográfica y la estación del año. Eso es así. 7. Resiste el granizo. Moderado a fuerte, dice que si el tamaño llegara a ser superior y se daña uno de los tubos, usted puede cambiar el tubo que se haya roto de forma sencilla. Bueno, acá lo hacen fácil, pero sale caro los tubos. Por eso lo mejor que ustedes pueden hacer si tienen estos equipos
hacerle una estructura y colocar una malla. ¿Mm? ¿Dónde se instala? Donde reciba la mayor radiación solar posible, preferiblemente en dirección norte y con la inclinación dada por su estructura. En general suelen ser techo o parque jardín. Es compatible con la estética de cada uno le quiera dar. El equipo viene con un manual de instalación que le va a ayudar a ustedes a el armado, ¿no? Porque por ahí vienen equipos, o sea que tienen su diferencia, o sea, porque no todos traen de la misma forma y por ahí uno van a tener que mirar para ver cómo se arma, ¿no? Porque por ahí uno se lleva sorpresa, está acostumbrado a armar de determinada forma y viene otro equipo de otra marca y resulta que no es como uno venía armando, ¿no? Entonces va a hacer falta mirar o sea, tampoco va a ser grandes cambios, pero hay cosas que no, es probable que no se armen como uno la viene armando. ¿Mm? Bueno, eh, esto sería todo. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Eh, Hoy fue prácticamente más práctica, que esto va a terminar de cerrar, esto que yo le expliqué ahora, cuando ustedes vayan a la clase práctica y vean el armado. Ahí van a terminar de cerrar esto que yo le hablé hoy día. Eh, no sé si tienen algún tipo de pregunta. Lo que sí yo les recomiendo, vayan, vayan, esto me preguntan de la práctica, eso yo desconozco, eso deberían ponerse en contacto con la gente de Incotede. Yo creo que ellos saben mejor que yo. Me dijo el ingeniero, pues mi memoria no me ayuda, pero pónganse en contacto con Incotede, ellos les van a decir. Em, entonces, Eh, yo les diría que vayan preparando preguntas sobre el armado o algunas dudas que ustedes tengan. Aprovechen para sacarse las dudas con la gente que va a estar ahí armando los equipos, ¿sí? Eh, no sé qué otra consulta más tienen y por favor vayan porque es sumamente importante que vean, bueno, el que ya armó equipo, bueno, capaz que puede ser que no le interese, pero el que nunca vio, les recomiendo que es la oportunidad para ir a ver cómo se arma este equipo, porque son muchos detalles, muchas cosas a tener en cuenta. ¿Mm? Bueno, si no tienen ninguna consulta, bueno, podemos ir dejando acá. Preparen las preguntas. El que vaya a asistir, que prepare todas las preguntas que quieren, ellos le van a responder. ¿Mm? Bueno, dejamos acá. Listo, nos estamos viendo entonces la próxima semana, si Dios quiere. Bien, hasta luego.